Lo hice en Austria y en Alemania. Bueno, pues encantada de que esté con nosotros. Igualmente nos acompaña el maestro Francisco Noriega. Él es enlace institucional del Grupo Expansión y ex colaborador de la Embajada de México en Austria. Francisco, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Rina, y pues encantado de platicar sobre estos temas. De igual manera está con nosotros el maestro Arturo Magaña Duplancher. Él es director de investigación del Centro Gilberto Bosque del Senado de la República. Arturo, gracias por estar acá. No, gracias a ti, Rina, gracias a ustedes también, un placer. La crisis de los partidos tradicionales y el sentimiento euroscéptico ha tocado terreno fértil en el corazón de la política europea y sobre todo en el país de Austria. Tenemos que los dos partidos tradicionales dominantes y hegemónicos no pudieron pasar a la segunda vuelta electoral celebrada el pasado 22 de mayo. Por primera vez en la historia y después de la Segunda Guerra Mundial se presenta una fórmula electoral atípica y que ha generado sorpresa en el mundo político. El duelo entre Norbert Hofer y Alexander Van der Bellen. El primero se trata de un eurófobo y miembro del Partido de la Libertad, mientras que Alexander Van der Bellen pues fue un integrante del Partido Socialdemócrata y ecologista del Partido Verde. Hay que destacar que en la última elección del pasado 22 de mayo, Norbert Hofer perdió por 31,000 votos. Después de 2 jornadas electorales en Austria en este 2016, todavía este país no tiene presidente electo. Y esto pues obliga a generar una nueva tercera elección después de que se hayan anulado los resultados electorales del pasado 22 de mayo por una serie de irregularidades y de impugnaciones en el conteo electoral. Se trata desde la primera ocasión, desde la Segunda Guerra Mundial, que estos dos partidos tradicionales, hegemónicos y sumamente conocidos en Austria, no pasaron a la segunda vuelta electoral. Platíquenos. Bueno, tenemos que ver que el sistema austríaco desde la Primera República estaba constituido por el Partido Christdemócrata y el Partido Socialdemócrata, que tenía una relación muy difícil porque fue aplacado el movimiento socialdemócrata en el 34 bajo Dollfuss y conllevó a una dictadura del austrofascismo que fue terminado
con la invasión de Hitler en el 38. Creo que es muy importante esto, porque a partir de esto se entiende toda la política de la Segunda República, que como consecuencia de haber compartido la experiencia de los campos de concentración, el Partido Socialdemócrata y el Partido Cristdemócrata se daban cuenta que solamente gobernando juntos era posible pues ya superar las diferencias de la Primera República. Creo que eso es muy importante si uno no entiende el desarrollo de la Segunda República. Claro. Esos dos partidos se han compartido el gobierno porque ninguno de los dos ha tenido mayoría absoluta, con la excepción del gobierno de 1966 hasta 70, bajo la jefatura de los cristdemócratas, y después de que gana Kreisky por primera vez la mayoría relativa y después la mayoría absoluta durante 12 años, que fue la época dorada durante Kreisky. Y a partir de esto tenemos ya un gobierno siempre de coalición bajo la jefatura del Partido Socialdemócrata, con excepción de una coalición del partido yo diría derecha, del Partido Libertario Austríaco y del Partido Conservador, del Partido Cristdemócrata. Ahora, Francisco, a partir del establecimiento de la Segunda República, tal y como nos ha comentado el doctor Herbert Frey, en 1955 se instauran una serie de gobiernos de coalición. ¿Qué estamos viendo en Austria? Que tienen realmente un ADN político muy proclive a esta cultura del pacto, a una cultura de la negociación que no necesariamente la vemos en América Latina. Sí, como decía un poco el doctor, desde 1945 pues han gobernado estos dos partidos. Y esta va a ser la primera elección, ya independientemente del resultado, ya sabemos que no va a gobernar ni el Partido Socialdemócrata ni el Partido Popular. Bueno, eso ya es no se trata de gobernar, va a ser presidente de la República, que tiene un poder muy relativo. Me refiero a la figura presidencial, no va a ser ni de ninguno de estos dos partidos. Claro. El caso es que yo creo que se ha desgastado mucho esta, digamos, la imagen de estos dos partidos, porque han sido los que tradicionalmente han gobernado, eso sí, aquí vamos a la parte de gobierno, el país durante los últimos años después de la posguerra. Y en otros países pues ha existido, no sé, pueden comparar la sociedad austríaca como el espectro político es más amplio, ¿no? Existen los populares, los socialdemócratas, el Partido de la Libertad, los propios verdes, que ahora con Van der Bellen pues se metieron a la pelea ahora en la elección presidencial, y los famosos Pinks, ¿no? Los neos, que también es este partido de nueva creación en el 2012. Entonces el espectro político austríaco es mucho más amplio que solo el Partido Socialdemócrata y el Partido Popular. Entonces yo creo que ha venido también un desgaste desde la propia sociedad en conocer un poco más qué oferta política y de políticas públicas y en general puede existir en otro candidato, no hablando tanto de partidos, en otro candidato que represente otro partido, otra ideología, más allá del Partido Popular o del Partido Socialista. Oye, Arturo, y en ese sentido, ¿cuál fue el verdadero mensaje del electorado el pasado 22 de mayo? ¿Un hartazgo con la política convencional, con la política regular, con la política de siempre? Además, ¿se podrían llegar a interpretar estas elecciones como un voto de protesta a la gran coalición? Bueno, en realidad creo que es un voto de protesta a condiciones que incluso escapan, digamos, al gobierno austríaco. Son condiciones que han venido ocurriendo en la Unión Europea, fenómenos que le afectan directamente de una manera mucho más grave que antaño, el tema de los refugiados clarísimamente, siendo aprovechado en su beneficio, por supuesto, por el Partido de la Libertad, y esta, digamos, sensación de que es indispensable buscar nuevas alternativas, dado que los partidos tradicionales no han sido capaces de superar algunos de los retos más apremiantes. El tema de refugiados es absolutamente central porque estamos hablando de el país que después de Suecia aceptó per cápita el mayor número de refugiados en la Unión Europea.
y por tanto eso, independientemente de cómo se verbalice en la discusión política o en la agenda pública. Sí, digo, 90,000 en el 2015, ¿no? 90,000 en el 2015, por ejemplo, que los obliga después a reducir ese Sí, umbral con de cupos, manera ya. muy 500 consistente, este año. 37,500. Entonces digamos que no es necesariamente contra la coalición, Claro. pero sí es, digamos, contra respuestas que no se consideran suficientes Claro. ante desafíos de esta naturaleza, o bien los desafíos económicos y muchos otros. Creo también que es central partir de la premisa de que, de todos modos, tendremos con cualquiera de los presidentes electos en diciembre una gran coalición en el gobierno. Es decir, el Parlamento no celebrará elecciones sino hasta el 2018 y por tanto el presidente tendrá que gobernar con los partidos tradicionales por lo menos 2 años más, pero mucho me temo que además de esos 2 años, otros tantos. No parece que en el Parlamento pueda realmente cambiar una conformación más bien a tercios que dejaría un poco a los verdes abajo. Pero ahí la renuncia, ¿no?, del canciller Werner Faymann, ¿no? Sí, claro, en su momento, recientemente, por el apoyo que no sintió recibir de las élites del Partido Socialdemócrata, Claro. pero con todo y eso, pues se están formando en este momento mayoría los dos partidos tradicionales y en principio lo seguirán haciendo, a pesar de que efectivamente las otras dos opciones Quiero hacer una... Claro. van creciendo, ¿no? Sí, díganos, Bueno, el doctor. compañero quisiera hacer una pequeña observación. Yo creo que Austria no escapa de esta tendencia mundial de una derechización de la política. Yo no hablaría del Freiheitliche Partei Österreich, Partido Libertario, algo así, creo que es difícil de traducir. En Austria, igual como en el resto de Europa, como en Estados Unidos, había un proceso de desplazamiento de la fuerza laboral. Y son realmente las capas de la sociedad más desprotegidas, a pesar de que sí hay una red social fuerte en Austria todavía, que se sienten los perdedores de ese proceso de la modernización. Claro. Y como en toda Europa, como en Estados Unidos, eso une a todo el desarrollo de todos los países, es una pérdida del trabajo, de la fuerza laboral que ha causado un gran malestar, sin que la culpa de esto, entre comillas, culpa, hubiesen tenido los partidos tradicionales. Ellos hicieron lo que podían, digamos, de alguna manera, pero pues, como yo digo, Voltaire nunca hubiese ganado elecciones. Entonces, en ese sentido, pues esas capas se sienten traicionados por los partidos tradicionales, y este tercer partido el Partido Libertario, que está en el Parlamento desde el 45, que fue un partido de los viejos aficionados del nacionalsocialismo que nunca se expresaron como tal, ¿no? Oscilaba, tenía momentos liberales, tenía momentos realmente de extrema derecha, sin que ahorita se puede decir que sea un partido de extrema derecha, porque eso nos impediría realmente el análisis, digamos, Claro. de alguna manera. Y son esos dos factores solamente, la decepción de una parte, podríamos decirlo, del proletariado austríaco, que tiene que convivir con estos migrantes, que tiene que convivir con una migración que pues no comparte los mismos valores Claro. de los trabajadores tradicionales, que ha causado conflictos, y el Partido Libertario se ha transformado en la voz de estos, entre comillas, desposeídos, que ponen la esperanza en ese tipo de partidos, pero si van a estar en algún momento en el poder, se va a mostrar que esos problemas son estructurales, objetivos, y tampoco lo van a poder resolver. Y como dicen aquí, bueno, pues va más allá, ¿no? De la parte, pues, de exclusividad de Austria, ¿no? Se vive todo esto en Europa. Austria, considerado el país baluarte de Europa Central y reconocido por su histórica política de neutralidad, que no le permite asentar tropas dentro de su territorio, así como formar parte de las alianzas militares,
es un país que bajo su travesía histórica ha destacado por su enorme vocación democrática y cultura del pacto a la hora de gobernar. En las últimas 6 décadas, el Partido de los Populares o los Conservadores, así como los socialdemócratas, han generado distintas coaliciones de gobierno. Precisamente la negociación y la alternancia política forman parte de su cultura cívica de este país puente entre Europa Central y Europa del Este. Me llama la atención, doctor, lo que comenta, porque esta cultura del pacto, esta cultura de la negociación, en donde pues Austria ha tenido una enorme vocación y nos ha dado pues grandes aprendizajes, ¿no?, a otros sistemas políticos. Lo que estamos viendo ahora es que esta cultura que es muy civilizada, ¿no?, y que juega muy bien dentro de los partidos políticos y la dinámica democrática, hoy esta cultura del pacto también abona hacia el centro político, pero hoy justamente estamos viendo que el centro político está perdiendo posiciones. Es decir, hoy lo que vende más es esta política del miedo, esta política de los extremos. Lo estamos viendo con el Brexit y lo estamos viendo con Donald Trump. Precisamente, pues Estados Unidos es uno de los ingredientes que se inserta, ¿no?, en este debate público. ¿Cómo estás viendo entonces, Francisco, las cosas? Absolutamente. A mí me gustaría también desmenuzar un poco para entender cómo está el contexto, las personalidades y los rasgos de cada candidato. Tenemos a un Van der Bellen, que es un candidato pues liberal, bueno, bueno, es hijo de inmigrantes, ¿no? También esto le va un poco perfilando el electorado que puede identificarse más con él. Y es paneuropeo, ¿no? Es alguien que no entiende una Austria fuera del contexto europeo y además es muy querido por los estudiantes, ¿no? Alguien que, por cierto, ganó en todas las capitales regionales, inclusive en Burgenland, la tierra de Hofer. Y por otra parte tenemos a un Norbert Hofer, que del Partido de la Libertad, donde pone en el centro, como dices, este discurso del miedo, estos como señalamientos. De hecho, la propaganda en general del Partido de la Libertad es como muy directa, haciendo énfasis en varios temas que a veces pueden aludir a un cierto miedo. Pero lo interesante es ver también cómo ha cambiado el discurso euroescéptico de este partido. Se ha mantenido siempre como uno de los temas del Partido de la Libertad, pero es bien interesante ver cómo ha ido disminuyendo y se ha ido adaptando este discurso euroescéptico, porque un Norbert Hofer, tú lo escuchas antes de las elecciones del 24 de abril, tiene una posición un poquito más radical, posteriormente en cuanto gana, pero y recordemos que en ese inter estaba el Brexit antes del 23 de junio, viene este discurso previo al 22 de mayo, a las otras elecciones, y hoy por hoy el discurso de Hofer es un discurso mucho más moderado. Inclusive hoy cuando se le pregunta dice que no entiende a una Austria fuera de la Unión Europea, cuestión que él alude, lo diferencia de una Marine Le Pen, por ejemplo, ¿no?, del Frente Nacional francés, ¿no? Por otro lado, quizás cuando se trata de profundizar un poco sobre su opinión, convenientemente él sí, de manera muy hipotética, deja como abierta la posibilidad de que si en un año no hubiese reformas en la Unión Europea, pues entonces ahí a lo mejor Austria sí podría considerar algún referéndum, aunado a que si también se pusiera sobre la mesa el tema del ingreso de Turquía a la Unión Europea. Entonces ya va moderando mucho ahí su discurso, cuestión que ha capitalizado también muy bien. Y al otro lado, el presidente austríaco no puede decidir eso. Claro. Hay que decir que las posibilidades de un presidente austríaco es como una figura formal. Sí. Y esto es parte de la retórica, nada más. Que juega un papel importante para la formación del gobierno, pero nada más. Exactamente. Entonces no es una figura donde se juega el futuro político austríaco en esta figura. Claro. Y como lo dijo Mauricio, la cuestión de la salida de Austria de la Comunidad Europea, yo no lo veo en este momento que no sea ningún peligro, ¿no? Y otra cosa que quisiera comentar lo que dijo Mauricio. Hofer representa, digamos, de alguna manera la población del campo, las tradiciones a las cuales él aludió, digamos, de alguna manera, y representa esos capos de la población menos educadas. Al otro lado, Van der Bellen ha hecho una coalición entre, podríamos decir, los verdes,
ecologistas, socialdemócratas y partes del Partido Liberal, del Partido Cristdemócrata, del Partido Popular, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero, y además la otra cosa que es fundamental es que las cuestiones de las entrevistas, las cuestiones de han mostrado una superioridad de Van der Bellen tremendo, y después todos fueron muy sorprendidos que se habían equivocado totalmente. Entonces eso pone en tela de juicios todas las encuestas, digamos, de otra manera, ¿no? Claro, y quisiera estar hablando un poquito, de todas maneras este discurso un poco del miedo sí ha tenido sus ciertos efectos. Van der Bellen ha utilizado muy bien esta bandera, ahora sí políticamente en contra de su rival político, Hofer, precisamente mostrando las declaraciones, cómo era su discurso antes, ¿no? Cómo lo ha moderado actualmente. Y también en el empresariado austriaco tenemos ahora a Hans-Peter Hasselsteiner, ¿no? Empresario austriaco, que incluso está utilizando propagandas muy del tono del Partido Liberal, diciendo: viene el Exit, ¿no? Como la salida de Austria, Brexit. Como el Brexit. Sí, el Austria, ¿no? Viene el Exit, viene el desempleo y viene la crisis. Entonces, utilizando un poco ese mismo tono, también está mostrando... el discurso del miedo. Exactamente, está mostrando este discurso del miedo, que también ha hecho sus efectos en parte de la sociedad austriaca, en este caso en el empresariado, y que pues también aluden, concientizan a que 1 de cada 2 empleos en Austria depende de las exportaciones, y el 70% de las exportaciones austríacas van a la Unión Europea. Entonces, y la otra cosa, que la imagen de Austria en el mundo es importantísimo, porque una gran parte del ingreso, no soy economista para decir cuánto, depende realmente del turismo, ¿no? Austria es uno de los países turísticos más importantes del mundo, no solamente del turismo de verano, sino de invierno, que todavía arroja unos ingresos más importantes. Arturo, pues ¿cómo estás mirando las cosas? Realmente sabemos que Norbert Hofer está moderando el debate, la narrativa política, pero sigue siendo muy sintomático que un político de esta naturaleza pues se haya, por así decirlo, colado, ¿no?, hasta la segunda vuelta electoral con posiciones extremistas, sobre todo culpando a los migrantes y a los refugiados de la época de las vacas flacas, ¿no?, en Austria. Y bueno, de ganar las elecciones el 4 de diciembre podría ser el primer jefe de Estado, ¿no?, de esta derecha más radical que se haya sustentado en el poder desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Claro, bueno, quizá valga la pena también mencionar que Van der Bellen es un hombre de 71 años de edad, mientras Hofer es un hombre de 45. Eso puede decir nada, digamos, a un elector racional, que más bien evalúe los méritos profesionales, políticos de cada quien. Por cierto, los de Van der Bellen, amplísimos. Incluso su capacidad para, por ejemplo, hacer frente a la crisis económica, como un gran experto en temas económicos. Pero no así necesariamente en el elector emocional, ¿no?, joven, que podría también sentirse identificado por una especie de campaña de frescura, así sea falsa, claro, de parte del candidato Hofer. Es verdad, como decía el doctor hace un momento, uno de los puntos importantes de la discusión es si el presidente tiene o no importancia alguna en el sistema político austriaco, o si efectivamente es solamente una especie como de figura ornamental, ¿no?, simbólica, sí, de representación al exterior, etcétera. En todo caso, creo que no se puede decir, como han dicho algunos, que dado que eso no es importante, pues no importa quién gane la elección. Claro. Sí hay muchos, en la Constitución austriaca sí hay muchas disposiciones respecto de, por ejemplo, la aceptación con su firma de los ministros que juran su cargo, o bien la propia suspensión del gobierno en funciones, digamos, en cierta medida como figura simbólica, pues podría, desde mi punto de vista, hacerle un daño irreparable a la imagen de Austria en el mundo, y en definitiva también plantear desafíos de gobernabilidad, claro,
que no teníamos previamente. Ahora, y esto nos recuerda un poco a otra personalidad austriaca, Jörg Haider, ¿no? Que también tenía posiciones antimigrantes, ¿no? Posiciones eurofóbicas y también simpatías nazis, que además recibió la condena de la comunidad internacional. Pero en realidad creo que sí hay un cambio más bien emanado de la astucia electoral, porque todo el mundo comenta que ve a Hofer, digamos, como el lobo con piel de oveja, o como el Haider, pero mucho más amable, o como el Trump moderado. Y es el hecho, un poco la combinación de factores que tienen que ver con su imagen y con el hecho de que no es necesariamente el orador encendido, el orador que realmente arrolla multitudes, sino que parece ser muy cortés y muy gentil a la hora de armar conversaciones y negociar. Es un poco eso. Pero no hay que olvidar una cosa. Cuando había un gobierno de coalición de 2000 hasta 2006 del Partido Cristiano-Demócrata con los libertarios, pues no se mantuvieron mucho tiempo en el poder. Entonces fue el desencantamiento con ese tipo de política que llevó de vuelta a la vieja política de los dos partidos tradicionales de Austria. Y solamente pues Haider pues se nutría, digamos, de diciendo, si no pertenecías a ninguno de los dos partidos tradicionales, no tenías posibilidades de ascender en el servicio estatal y eso, ¿no? Entonces fue un poquito esa crítica a la petrificación de la política de Austria que le llevó nuevos adeptos, digamos, de alguna manera, pero después pues, se murió en un accidente, pues fue un poquito un accidente medio suicida, digamos, para entrar a la historia, ¿no? Podríamos discutir sobre esto, claro. Y después, pues cuando se analizaba la forma como gobernaba en Carintia, pues, había más corrupción que de los partidos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, pero la memoria es corta y mucha gente ha olvidado eso, pero lo que yo quiero decir es, primero, el partido de Hofer no tenía tan pocos votos, está casi a equilibrarse con el Partido Socialdemócrata. Y tiene muchas posibilidades de entrar al gobierno, pero va a tener que entrar a un gobierno de coalición con los socialdemócratas o con los cristiandemócratas. Entonces sería, yo no gritaría ya de vuelta viene el fascismo a Austria. Sería ahistórica de afirmar eso. Tenemos que ser mucho, es un partido de derecha, sí, pero bajo con una cultura totalmente democrática, sí, claro. Que no hay posibilidad de comparar los años 30 de Europa con los años de ahora. Entonces, bueno, no sobreestimaría lo que está pasando. Lo interesante solamente es que ahorita tenemos una polarización. De la sociedad, ¿no? Que están divididos entre dos campos, ¿no? Entre un candidato ecologista que reúne muchas partes de la socialdemocracia, la ala liberal del Partido Cristiandemócrata, ¿no? Y después una parte, no debemos olvidar que una parte del campo de Austria es bastante conservador y siempre lo fue. Y este candidato de la derecha libertaria, ¿cómo lo queremos llamar? Es muy difícil etiquetarlo porque con las etiquetas realmente impedimos el análisis. Tenemos que hacer primero el análisis y después etiquetar. Entonces, bueno, no hay que exagerar. No está en juego el futuro de Austria. Sobre todo hay que ver, ¿no?, qué pasa con las elecciones parlamentarias del 2018, que ese sí es el momento político que hay que ver. Le va a costar el mismo trabajo a cualquiera de los dos candidatos si triunfan, Así negociar por 2 años. Así es. Bueno, vamos a un corte. Cuando regresemos seguiremos analizando las elecciones presidenciales en Austria. No se vaya.
Austria ingresó a la Unión Europea en el año de 1995 y 4 años más tarde formó parte del euro. Además, favoreció el espacio de Schengen cuando ingresó en el año 2007, habilitando todo este espacio para la movilidad de personas dentro de la Unión Europea. Con una contribución comunitaria del menos del 1% del presupuesto anual hacia la Unión Europea, es que Austria también ha destacado por defender una política de austeridad que lo acercan a su principal socio comercial y país vecino, Alemania. Sin embargo, frente a Berlín, Viena se ha distanciado ante la problemática de la crisis de refugiados y migrantes porque Austria ha decidido imponer cuotas de refugiados, así como peticiones de asilo que las ha limitado. Francisco, ¿cómo estás mirando toda esta cuestión de los migrantes, de los refugiados? Estamos hablando de la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Austria ha sido un país, que ha sufrido, en carne propia este asalto de sus fronteras, por así decirlo, ¿no? Aunque también hay que saber que los migrantes y los refugiados contribuyen al desarrollo económico de los países. Ahora ha establecido cupos diarios, ha endurecido su política del asilo y esto ha sido una actividad, un desempeño político que ha enojado también a Alemania, porque Alemania ha tenido una posición contraria, ¿no? Le ha abierto las puertas a los migrantes y refugiados. Yo como lo vería es que hay una clave que es la de la integración, ¿no? Todo dependerá en cómo se maneje la integración de estos migrantes, porque hay migrantes y hay refugiados, ¿no? O sea, hay gente que migra por cuestiones económicas, que estas son olas migratorias que se han venido dando tradicionalmente tanto en Austria como en otros países europeos, como pues por la reciente crisis de refugiados en el último par de años. Pero la integración es como el punto central que va a respondernos cómo va a enfrentar el país el futuro. En la medida en la que se integren estos nuevos migrantes, obviamente se podrán crear círculos virtuosos. Tenemos el ejemplo, sin irnos más lejos, de nuestro socio del norte con Estados Unidos, el melting pot, ¿no? Es un ejemplo perfecto de cómo se pueden integrar crisol de razas y personas provenientes de diferentes lugares en el mundo y contribuir a una economía. Austria, a mi juicio, tiene hoy día, si se quiere ver desde un punto de vista positivo, la enorme oportunidad histórica de generar un bono demográfico, porque además Austria, recordemos, es uno de los países con menor natalidad, no solo en Europa, sino incluso en el mundo. No, y tiene escasez también de mano de obra. Pero también va a ser una oportunidad histórica para crear un mercado que demande mayores productos, mayores servicios, con una población más robusta, pero esto solo funcionará en la medida en la que se integre bien a sus migrantes. Por otro lado, es cierto que ya no existe hoy por hoy esta Willkommenskultur, esta cultura de bienvenida que existía el año pasado, y me queda muy claro que de parte del gobierno austriaco se está haciendo la tarea, el gobierno austriaco está poniendo de su parte, pero ahora la tarea está del lado de la sociedad, ¿no? Del lado de ver cómo la propia sociedad austriaca contribuye a la integración de estos migrantes, y los propios migrantes y los propios asilados, cómo se quieren integrar también a las propias sociedades. Yo estuve ahora en verano justo en Austria y platicaba con algunos académicos y algunos amigos de parte de diferentes sectores de la sociedad, y me manifestaban esta preocupación, ¿no? De ver cómo se van a integrar, porque hay muchos sectores de diferentes países que, aunque van a la escuela, solo quieren que sus hijos estudien, por ejemplo, con la etnia o con los connacionales de este país que migran. Entonces, ahí ya hay una barrera de parte del lado también de los migrantes. Entonces, sí es interesante ver cómo esto se va a superar. Ahora, hablas de la sociedad austriaca, de los austriacos. A ver, Arturo, tenemos ahí pues varias crisis de la Unión Europea, ¿no? La crisis que está golpeando, ¿no?, las fronteras, los refugiados, los migrantes, tenemos el flagelo del terrorismo, tenemos los remanentes de la crisis financiera del 2008, y bueno, tenemos este auge de partidos antisistema euroescépticos. ¿Qué es lo que se está viendo? En Austria hay un sentimiento de un desencantamiento del proyecto europeo, los austriacos ya no conectan con ello, o bueno, o no deberíamos de sobreestimar la situación, pero ¿qué realmente está en juego? ¿Sí hay un enojo y un malestar ciudadano frente a la política europea? Bueno, me parece que ese malestar o esa sensación, digamos, está ahí desde el propio ingreso de Austria a la Unión Europea.
Que además que entró de manera es bastante tardía, ¿no? Hasta el reciente. 95, ¿no? O sea, Es bastante reciente, no hay que olvidar que ese referéndum ocurre precisamente a partir de una discusión sobre lo que implicaría, por ejemplo, la mano de obra barata del este incorporada a los sectores productivos en Austria, entre muchos otros temas. Desde luego ganó el sí, y hay un fuerte grupo político y social que respalda los beneficios del ingreso a la Unión Europea, lo decíamos hace un rato, la relación comercial con Alemania fundamentalmente y con otros países que llega al 70%, etcétera, pero de cualquier manera creo que sí hay, digamos, un planteamiento de que Austria no está en igualdad de condiciones de muchos otros países para recibir, asimilar, procesar correctamente el tema de los refugiados. Históricamente había tenido, digamos, siempre una política de puertas abiertas. Lo hizo frente a Hungría en los años 50, lo hizo frente a la primavera de Praga en los años 60, lo hizo con la guerra de los Balcanes en los 90, y sin embargo no estábamos en presencia, en ese momento al menos, en ninguno de esos momentos, de una economía con una tasa de desempleo que llega al 9%, o un crecimiento prácticamente nulo de la economía en términos reales, o un nivel de deuda pública que ya alcanza el 90% del PIB. No quiero ser catastrofista, me parece muy atinado el llamado del doctor. Totalmente, ¿no? Y ahí sí nos quedamos en la exclusividad del catastrofismo, pero no son cifras con las que estén, digamos, los austriacos habituados a convivir y a partir de las cuales habituados a buscar soluciones, ¿no? Entonces creo que más que un desencanto de la Unión Europea, es más bien una estimación de que en realidad están en una situación distinta a la de muchos otros países, menos privilegiada, y eso incluso los lleva, pues por ejemplo, ahora a erigir vallas, aunque sean 4 kilómetros con la frontera con Eslovenia, no importa, pero también el planteamiento de que con Hungría hay que levantar 100 kilómetros. Es digamos, una reacción ante algo, sí, claro, ¿no? Que está tocando, claro. Digamos, eso iría en contrasentido con la esencia propia de la Unión Europea, con espacio Schengen, espacio de libre circulación, y vemos ahora pues estas fronteras. Aunque ya no es el único país que realmente va en contra de esto, ¿no? Está Hungría, etc. Bueno, exactamente. Como me toca ya como el último de esta ronda, tengo que meter el cuchillo. En el sentido de que, ¿de dónde viene la crisis de los refugiados? Estados Unidos ha desestabilizado el cercano Oriente y Europa pero es el problema de Europa. Entonces, bueno, pues, ¿quién tumbó a Saddam Hussein? ¿Quién se metió con Assad? ¿Quién tumbó a Libia? Pues a Gaddafi, ¿no? Cuando realmente fue un dique en contra de todo ese tipo de refugiados. Y en ese sentido hay que decir una cosa claramente, es la derecha europea que son los únicos ahorita críticos a los Estados Unidos. Mientras la señora Merkel, con todo el aprecio que le tenga, se arrodilla en frente de Estados Unidos, son los partidos de derecha de Le Pen y de muchos otros que dicen, pero es Estados Unidos que desplazó todo ese tipo de cosas, y después se lavan las manos y dicen, es el problema de Europa, ¿no? Entonces, si no vemos eso, y nadie se atreve a decir eso, entonces es importantísimo de enfatizar eso. Y además lo podemos ver ahí también con el TTIP, ¿no? Las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, que ahorita, Francia ya dijo que va a salirse de las negociaciones con Canadá, y bueno, también Norbert Hofer están en contra, ¿no? De estos tratados de libre comercio. Cosa que dijo Francisco, para no decir Mauricio. me gusta Mauricio, pero Mauricio Francisco. Entonces, y la otra cosa que dijo Francisco es la migración que viene del este de Europa, de Polonia, de Hungría. Son culturas muy similares. Pues, cuando se construyó la Ringstraße, pues vinieron los checos, la mitad de los austríacos tienen nombres checos y están incorporados. Es una diferencia fundamental. Si incorporas gentes con una religión parecida, recuérdense de las guerras de las religiones en Alemania durante 30 años, ¿no? Donde se mataban por ser protestantes o católicos. Y tienes el otro problema de que
vienen gente de países Sí. del Islam que están muy radicalizados y pues no hay que olvidar, el cristianismo, el judaísmo y el islam tienen todos, que ellos tienen la verdad única. Entonces, si tengo la verdad única, ahí solamente la guerra es posible. Y quizás nada más de manera muy sintética abonaría, a Austria como que se le juntó este tema digamos, de migración, porque en el 2004 cuando ingresan todo el bloque del este a la Unión Europea, Hungría, Polonia, República Checa y demás, si no mal recuerdo tienen un periodo de 7 años para liberalizar y entrar al mercado laboral. Entonces en el 2011 todos estos migrantes totalmente legales, porque son parte ya de la Unión Europea, de Hungría, de República Checa, de Polonia y demás, que también ya acceden en mismas condiciones a los empleos que un ciudadano austriaco, pues aquí enfrentaban esa competencia, por decirlo así. Y a esto le aunamos ahora la crisis, ahora sí, migratoria, que es todo el tema del asilo y demás, pues entonces Claro. se le fue juntando poco a poco. Refortalecido por la cuestión que es totalmente otra religión. Cuando se dice el Islam es parte de Europa, pues el Islam asedió Viena y 2 veces se liberó de esto, ¿no? Entonces, bueno, decir que el Islam es parte de Europa es muy atrevido, es una religión que tiene sus propias reglas, donde la mujer juega un papel totalmente diferente, incompatible con las sociedades occidentales. Entonces, en ese sentido, de verdad, es un problema muy grave, donde pues las niñas no pueden participar en los ejercicios de natación o algo así. Culturalmente hablando, que es un poco lo es que una decíamos. cultura que choca Sí, totalmente. con la cultura tradicional de Y Austria. que abona un poco lo que comentamos hace rato, que la clave va a estar en la integración, ¿no? En la integración de Y yo estos estoy nuevos- seguro que las capas más educadas de estas sociedades con gusto se van a incorporar, pero hay otras capas con las cuales va a ser muchísimo más Claro. difícil. No, bueno, y ahí hablando de la mujer, en las elecciones de este año, en las presidenciales, en la primera jornada electoral de abril, participó Irmar Gris. La independiente. La independiente, ¿no? Y ahí, Arturo, ¿cómo, digo, ya pasó tiempo, pero bueno, las candidaturas independientes que también han tenido peso, ¿no? Ella estuvo en tercer claro. lugar. Sí, en tercer lugar. Bueno, no hay que olvidar que el expresidente Heinz Fischer en realidad se presentó como independiente a pesar de ser militante socialdemócrata y haber ocupado altos En las cargos segundas elecciones. en la socialdemocracia. En las segundas elecciones se presenta como independiente y eso parece que le da un ímpetu, digamos, a esta posibilidad de pensar candidaturas Claro. o posiciones políticas fuera de los partidos. Ganó con más de 80%, 80%, una como cosa así. nunca en la historia de Austria. Entonces, en realidad también hay una crisis de los partidos políticos tal cual los conocemos en Europa y en todas partes. Esto, desde luego, le afecta a Austria y esta es una manera de verlo también. Es decir, el partido de Hofer es un partido con una experiencia de gobierno pues muy escasa, por lo menos en gobiernos locales, y su experiencia de gobierno junto con los populares en el Parlamento pues fue un desastre, ¿no? Es decir, 2 años de imposibilidad de convencer a este partido de que valía la pena negociar. Entonces, bueno, digamos, los verdes pueden aparecer incluso como una perspectiva novedosa y fresca de un partido político, y sin embargo tienen el problema también, digamos, de cierta marginalidad ahora en el Seguro. Parlamento, ¿no? Con un crecimiento anémico debido a los remanentes de la crisis financiera del 2008 en Europa, es que Austria, este país de Europa Central, se coloca en mejores posiciones que sus pares europeos. Con un comercio exterior vibrante y un poderoso sector industrial y de servicios, es que este dinamismo se ha combinado al lado de medidas de austeridad, bajo déficit fiscal y un control de la deuda pública. Aunque Austria tiene una de las cifras y de las tasas más bajas de desempleo en la Unión Europea, hay que decir que el malestar económico de alguna manera ha enojado al electorado, una coyuntura que ha sabido rentabilizar políticamente Norbert Hofer, que con sus posiciones más discriminatorias y racistas, pues ha culpado a los inmigrantes y los refugiados de la época de las vacas flacas y de la bonanza en Austria.
Oye, Francisco, ¿y cómo estás viendo el tema del bolsillo de los austriacos en un momento de elecciones? La gente siente malestar económico, tenemos un crecimiento anémico del 0.8, 0.9%. ¿Esto también lo está rentabilizando políticamente Norbert Hofer? Eso lo está rentabilizando, así como el tema del euroescepticismo, ¿no? La realidad es que si bien la situación económica es estable, más no boyante, pues tampoco es abonando un poco lo que decía el doctor, tampoco estamos en una situación de catastrofismo o la economía austriaca esté mal o esté con pocas expectativas de crecimiento. Más bien, la sociedad austriaca ha estado dejándose llevar un poco por el discurso de miedo y de que estamos mal económica, y esto un poco capitalizado por Hofer. No es que la realidad sea así. Y parte de ello también lo vemos en el tema del euroescepticismo. Realmente esto ahora ha cambiado porque la propia sociedad austríaca, después de lo que pasó con el propio Brexit, también está escéptica de lo que implicaría salir de la Unión Europea. No comulgan mucho con estas posturas euroescépticas y sobre todo, pues no creo que la parte económica realmente esté tan tambaleante como lo menciona el Partido de la Libertad. Vamos a un corte, cuando regresemos, algunas notas sobre la política exterior de Austria. Volvemos. La geografía y la historia son forjadores de los cimientos de la política exterior de Austria. Ahí destaca su política histórica de neutralidad que la inhabilita para formar alianzas militares con otras naciones. Por ejemplo, Austria no es miembro de la OTAN, pero esto no significa que quede excluida para cooperar en materia de seguridad con esta alianza euroatlántica. Además, hay que reconocer que Austria es un país que tiene un activo rol dentro de las misiones de paz de Naciones Unidas. Ha participado en misiones de paz en Kosovo, en Bosnia-Herzegovina, en Líbano y también en los Altos del Golán. Por último, no olvidemos que Viena es una de las sedes de Naciones Unidas, es un centro internacional reconocido a nivel global y ha sido también hogar de diversas negociaciones de paz como el acuerdo nuclear de Irán. ¿Cuáles son las luces y sombras que pudieras destacar de la política exterior de Austria? Por ejemplo, la política de neutralidad, que ha sido una política histórica y que forma parte, ¿no?, de la identidad del país, me parece que es importante. Por otro lado, pues Austria no forma parte, ¿no?, de la OTAN, aunque esto no implica, ¿no?, que también participe en esquemas de cooperación y de seguridad y en misiones de paz de Naciones Unidas. Claro. ¿Cómo estás viendo ahí el juego de esta política exterior? Bueno, yo creo que Austria tiene la importancia de tener en Viena la tercera sede más importante de organismos internacionales y el sistema de Naciones Unidas. Mantiene una imagen y una reputación de ser una ciudad clave para negociaciones multilaterales de toda índole, especialmente en materia de desarme, no solo porque está ahí la Organización Internacional para la Energía Atómica, sino porque también ahí se auspiciaron buena parte de las negociaciones con Irán, por ejemplo. Claro, el programa nuclear. Entonces, me parece que esa parte de imagen de Austria como un país, digamos, con una vocación multilateral y con una política exterior muy activa en temas de desarme, paz, seguridad internacional, es muy importante preservarla y creo que tampoco necesariamente por esos acontecimientos estaría en riesgo. Sin embargo, hay otros acentos que me parece que sí podrían establecer ciertos cambios. Austria le tocará presidir la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, la OSCE, el próximo año. Y por otro lado, el candidato Hofer, aunque ahora es parte de este triunvirato presidencial temporal como miembro del Consejo Nacional, ha propuesto incorporar a Austria al grupo Visegrad, que todos sabemos que tiene una influencia importante de Europa del Este y que pues, sería perfectamente razonable pensar que un país con esa vocación
hacia Europa del Este, pues tuviera que participar. Sin embargo, esto genera una discusión también si sus acentos y sus apuestas estarían más con Europa del Este que con Europa Occidental en términos políticos. Es uno de muchos debates, pero creo que, digamos, estos puntos son centrales para entender el futuro de la política exterior austríaca. Y creo que el tema migración y refugiados, por más que pueda ser interpretado como política interna, pues sí tiene, digamos, un efecto en política exterior que habrá que ver en los próximos meses, ¿no? Doctor, un último comentario. Pues me daría gusto todavía un poquito enfatizar de la relación de Austria con la Comunidad Europea, en el sentido de que yo creo que no es un malestar en general con la Comunidad Europea de pertenecer a una Europa sin fronteras, sino más bien a de que la Comunidad Europea se atribuyó poderes que están muy mal vistos, pero en toda la población, digamos, de Europa en sí mismo. Entonces, la soberanía se siente un poquito vulnerado, amenazado. En ese sentido, pues yo creo que es muy importante que se necesita una mayor sensibilidad por parte de la Comunidad Europea y de dejar al lado todo las sobreregularizaciones que no son necesarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, Austria tiene una agricultura muy desarrollada, muy especializada, y pues se tiene que, dentro de la comunidad, dar algún apoyo a los campesinos para que puedan sobrevivir en estas condiciones. Y otro punto que me gustaría señalar es que esos partidos de derecha tienen una política hacia Rusia mucho más conciliadora que el partido de Merkel, etc., ¿no? Entonces, Europa quiere mejorar las relaciones con Rusia y no entienden que por Ucrania y ese golpe de Estado que había en Ucrania en favor de la Comunidad Europea daña las relaciones con Rusia. Entonces hay un gran entendimiento las sanciones dañan tremendamente la agricultura europea. Ellos no entienden por qué, porque Estados Unidos determina eso, ellos deben pagar el precio por ese detrimento de las relaciones con Rusia. Eso no es la opinión de los partidos dominantes, pero hay una visión muy fuerte que ese problema se tiene que arreglar de alguna manera. Francisco, platícanos un poquito cómo ven las relaciones México-Austria. Fíjate que la relación México-Austria, y subrayo la económica, la relación económica no es muy intensa. La política histórica sí que lo es. Bueno, tenemos el tema desde Maximiliano, sí, desde el hecho de que fuimos bueno, el penacho, que es un tema que está siempre, ¿no? Moctezuma, ¿no? Que se a ver quedó cuando en lo Austria. recuperamos, no. Pero en 1938 fuimos el primer país que elevó a rango de protesta el Anschluss, ¿no? La anexión de Austria por la Alemania nazi. En fin, hay ciertos rasgos históricos y políticos en los que hemos estado muy vinculados, y ha habido siempre una relación diplomática cercana y de colaboración. Pero como yo lo vería, es que va a ser bien interesante pues quién llegue a la presidencia, porque en función de eso también partiríamos así de como lo verá la propia Unión Europea y el resto del mundo, pues también México. Para México, pensando en un empresario mexicano, va a ser mucho más fácil o mucho menos escéptico ir a invertir a un país como Austria, en lo que vemos cómo va a ser la relación que se va a establecer con un presidente de cierto o cual color, en función de la relación con la propia Unión Europea. Y obviamente a México siempre le va a convenir tener en los pasillos europeos un aliado, si le interesa pues este tema de la renegociación del Telecuem, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Mal no recuerdo, es la primera vez que Austria importa ahorita petróleo de México, que antes no fue el caso, ¿no? Y Austria está invirtiendo en nichos muy importantes de tecnología, algo así, donde ellos están a la cabeza, pero pues obviamente es bastante reducido.
Pues muy agradecida con Francisco Noriega, con Arturo Duplancher y también, sobre todo, con el doctor Herbert Frey por haber participado con nosotros en esta mesa de debate. A usted lo espero en la próxima jornada electoral, las elecciones en Somalia que tendrán lugar en las próximas semanas. Zorrina Musali, los esperamos nuevamente aquí con la programación del canal del Congreso.